Hola, yo soy Ricardo Celis, licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad del Noreste, generación de 1984, antes de que todos ustedes nacieran. Ricardo Celis es un comentarista de deportes. Tengo más de 35 años trabajando en la televisión de los Estados Unidos, comenzando en Univisión, después Telemundo, regresé a Univisión, estuve muchos años en Univision Network como el comentarista principal de un programa que se llama Contacto Deportivo. También soy comentarista de boxeo, tengo muchos años haciendo boxeo, soy juez de boxeo también, soy comentarista de fútbol americano, escritor de un libro e inventor de varias cosas que han ayudado al boxeo. Bueno, en 1980, cuando yo terminé la prepa del Noreste, lo más obvio era entrar a la Universidad del Noreste directamente. Tuve la oportunidad de jugar fútbol americano y recibí una beca por jugar fútbol americano. Me encantaba ser parte de los Jaguares, del equipo de fútbol americano. Y comencé en 1980, estuve los 4 años en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Me encantó la carrera, me gustó muchísimo y por eso terminé en este ramo. Anécdotas, tengo muchísimas. Comenzando el primer día de clases, llegando a la Universidad del Noreste, era la materia creo que de Ciencias Humanas, una onda así. Teníamos al profesor Ubaldo Hernández, que fue un gran profesor. Y su primera frase, cuando llegamos al salón, estaba escrito en el pizarrón: Intellectus apretatus semper discurri, ¿sí? Que era una frase que él después nos explicó, que cuando realmente piensas las cosas, algo tiene que escurrir del cerebro, ¿sí? Y es una frase que he llevado muy grabada en toda mi vida y creo que es muy cierta. Mi primer trabajo relacionado con la carrera fue en El Sol de Tampico. Comencé como traductor de los pies de grabado de las fotografías que llegaban en inglés y también tuve la oportunidad de ser fotógrafo. Y después, con el paso de los años, decidí irme a vivir a los Estados Unidos. Y precisamente lo que aprendí en la Universidad del Noreste, que también teníamos taller de radio, me ayudó para conseguir mi primer trabajo en una estación que se llamaba en San Antonio, se llama, no estoy seguro, Radio Jalapeño, la 1540 AM. Y ahí comencé yo a dar las noticias y ese fue mi principio en medios masivos de comunicación en los Estados Unidos. Te estoy hablando de 1987 más o menos, estuve 2 años yo ahí. Bueno, yo antes de trabajar en la radio, trabajaba en un periódico repartiendo periódicos. Yo era el que cargaba los camiones, era cargar unos bultos de periódico a camiones y eran miles y miles de bultos para transportar en el San Antonio Light. Yo tenía la oportunidad de leer el periódico antes que nadie. Yo lo leía a la hora de mi lonche. Yo trabajaba en la noche, de 8 de la noche a 4 de la mañana. Entonces, cuando salía en la madrugada, yo ya sabía las noticias del día que iba la gente a leer. Entonces, eso me ayudaba para dar las noticias en la radio que comenzaban a las 5 de la mañana. Después de la radio me corren por los problemas económicos que tenía la compañía y me paso de inmediato a otra estación que se llama Radio Festival. Radio Festival, ahí me dieron la oportunidad de comenzar a hacer deportes y ellos tenían los derechos de los Spurs de San Antonio y del equipo de los Missions de San Antonio, que es la sucursal AA de los Dodgers de Los Ángeles. Entonces comencé yo a transmitir y a narrar los partidos de los Spurs de San Antonio en esa época, en 1988, 1989, y también el béisbol. Y narrando los partidos de los Spurs de San Antonio, el director de noticias del canal 41 de San Antonio, de Univisión San Antonio, me vio lo que estaba haciendo, le gustó mi trabajo y me contrató de inmediato.
Ok, precisamente cuando comienzo en la estación de San Antonio, nada más para darle un poquito de contexto, esa estación del Canal 41 en San Antonio fue la primera estación de habla hispana en los Estados Unidos, la primera en todo el país, la primera, y después la segunda fue en Los Ángeles, la tercera en Miami. Cuando estaba yo trabajando en el Canal 41 de San Antonio, ahí, ellos de repente les ofrecían la gente de ventas paquetes a ciertas personas, y da la casualidad de que le venden un paquete de comerciales a un promotor de boxeo que iba a tener una función de boxeo. Era Robert Piquín Quiroga en contra de el Navajo Borboa, un mexicano. Robert Piquín Quiroga es un peleador de San Antonio, Texas. Y entonces, como yo era el productor, yo todavía no era director de deportes, yo era el productor de deportes, me dan la oportunidad de ir a narrar esa pelea. Y fue la primera pelea que yo narré, la de Julio César Borboa en contra de Robert Piquín Quiroga. Fue una pelea brutal que gana el mexicano. Toda la gente, estábamos en el Joe Freeman Coliseum, la gente se enoja y comienzan a tirar cosas al cuadrilátero porque perdió su peleador. Le dieron una tunda. Y uno de los entrenadores del Navajo Borboa, ¿sí?, pierde un ojo porque le dan un hielazo, le pegan con un hielo en el ojo y pierde el ojo, ¿sí? Así que fue una pelea bastante dramática, y especialmente de la manera en que terminó. Me dio mucha confianza porque yo no lo había hecho jamás. O sea, yo veía mucho boxeo con mi papá aquí en Tampico, precisamente cuando vivía en Tampico, y veía las peleas de boxeo con mi papá, y él me enseñó. Mi papá era doctor y me enseñaba mucho de el daño que hace el golpe al gancho al hígado o los golpes a la cabeza que te van rompiendo las neuronas. Y entonces todo eso yo lo estaba adaptando, y las cosas que yo sabía a mi narración de boxeo. Mi función era la misma, era narrar, era el comentarista principal de HBO para Latinoamérica. Estuve muchos años ahí. En HBO, cuando yo comencé el boxeo en San Antonio, había una persona en HBO, el americano Jim Lampley, que para mí era lo máximo a nivel de broadcast, de comentarista deportivo. El señor es una eminencia, vive en San Diego, California, y cuando yo comenzaba a ver esto, yo nunca me imaginé que iba a tener la oportunidad de trabajar a la par con él, ¿sí? Una vez que me contrata HBO para comenzar a hacer las peleas en español y él en inglés, estábamos a la par, ¿sí? Estábamos, o sea, equitativos. Yo lo veía con un gran respeto, y siempre se lo dije que para mí, él era la persona a seguir, él era un ejemplo, y siempre me ayudó con muy buenos consejos que él me daba, ¿sí? Adaptarnos, hay que adaptarnos, hay que estar constantemente transformándonos para la nueva tecnología, ¿sí? Anteriormente, cuando yo comencé la televisión, los camarógrafos cargaban su cámara en una mano, y en la otra traían cargada una casetera, y había que grabar en la casetera, ¿sí? Y te daban solamente los tapes, que eran unos tapes así de grandes más o menos, 30 minutos, o 20 minutos, perdón, 20 minutos para grabar. Entonces se terminaba un tape y tienes que meter otro tape, y era bastante complicado, ¿sí? En todos mis 30 años que llevo haciendo boxeo, los últimos 3 años también soy juez de boxeo y de artes marciales mixtas en el estado de la Florida. Me di cuenta de que había una gran falta en la cuestión cómo se llevan a cabo, los jueces llevan a cabo la puntuación, porque todos son con papelitos, todo se hace con papelitos, se le entrega uno al referee, el referee recoge los papelitos de los 3 jueces, se lo lleva a la comisión tiene que tabular, tiene que sumar todas las tabletas, todas las tarjetas, y hay muchos errores, se cometen muchos errores matemáticamente, ¿sí? Entonces, para evitar el error humano y para hacer la cuestión un poco más transparente, yo creé un nuevo sistema, que es un website
en un sitio de internet donde pones toda la información de la pelea. Fue una realización el haber escrito un libro. Jamás yo pensé que iba a ser escritor. De hecho, cuando lo publiqué me sentí una satisfacción enorme en el haberlo hecho, ¿sí? Y especialmente la gente que lo ha leído, a la mayoría de la gente, bueno, a todos les ha gustado. Bueno, no sé si alguien me vaya a decir, que me diga, ¿sabes qué? No me gustó tu libro, está muy aburrido, no sé. Pero a la mayoría de la gente que lo ha leído les ha gustado, ¿sí? Inclusive tuvo un acercamiento por parte de Canela Media, que es una aplicación de televisión y de películas, que querían hacer algo sobre el libro, ¿sí? Yo creo que todos tenemos un sueño. Yo creo que todos cuando comenzamos nuestra carrera, comenzamos con un sueño, que es lo que nos gustaría llegar a ser. Yo cuando estaba en la carrera de licenciado en Ciencia de la Comunicación pensaba que Televisa iba a ser mi destino final, que yo iba a terminar en Televisa. Cuando en el semestre que estábamos terminando el último año, en ese entonces eran 4 años, tuvimos la oportunidad de hacer un viaje de estudios a Televisa, a México, y conocí ahí a mucha gente que trabajaba en el medio. Y nos explicaron que para poder trabajar en Televisa tenías que estar 1 año como intern, o sea, 1 año sin paga, trabajando de gratis, para ver si después del año te escogían. Yo no podía esperar 1 año, o sea, no tenía el dinero, no tenía la situación económica en ese momento y no podía esperar 1 año. Así que decidí irme a los Estados Unidos y comenzar desde abajo, básicamente, para comenzar mi carrera en los medios de comunicación. Bueno, y escalar, te estoy hablando desde lo más bajo, repartiendo periódicos, ¿sí? Repartiendo periódicos, limpiando mesas, lavando platos, haciendo room service, haciendo todo lo que se podía para poder sobrevivir. Yo ya estaba casado en ese entonces, me acababa de casar y tenía que soportar, o sea, apoyar económicamente la casa. Si hubiera estado solo, hubiera sido otro cantar tal vez. No hubiera tenido que trabajar tanto, pero yo tenía 3 trabajos, aparte iba a la escuela para hacer una maestría en televisión. O sea, yo me las vi difíciles, pero no me quejo para nada. O sea, me encantó esa etapa porque me ayudó a ser lo que soy en estos momentos. Que cuando me dicen, tienes que estar a las 11 de la mañana en un lugar, yo estoy a las 10:55 ahí, ¿sí? O me dicen, tienes que estar en Nueva York el martes, yo estoy en Nueva York el martes. O sea, sí, trato de ser súper puntual en todas mis cosas.